Hola amigas, hola amigos. Hoy 26 de marzo, como muchos sabemos, se cumple el primer aniversario del fallecimiento del profesor Fernando González Rey. Fallecimiento que hace un año muchísimos lamentamos. En primer lugar, sus familiares, sus alumnos, sus compañeros de trabajo de toda la vida y las personas que de una u otra manera también durante su larga carrera y posteriormente han podido estar en contacto, han podido beber, han podido aprender desde su obra profesional. Y hoy queremos hacer gala de la memoria, o sea, queremos que la memoria nos ayude. ¿Para qué sirve la memoria si no es para guiar? ¿Para qué sirve la memoria si no es para recordar el legado y que el legado puede trazar el camino? Hay dos principios básicos de la obra del profesor Fernando, así como de toda la psicología cubana, que yo quisiera recordar aquí en este minuto, y pienso que son principios, que son conceptos importantes que nos pueden guiar a la hora de entender lo que nos está pasando y a la hora de tomar aquellas estrategias, de conformar aquellas acciones que puedan guiarnos para ayudar en este proceso, tanto a las personas individualmente como a nuestras comunidades, a nuestra sociedad. El principio de este tipo, el primer principio es el principio de la determinación o el condicionamiento social de lo psicológico. Todos sabemos que la psicología que surge en Cuba, o sea, que se elabora en Cuba fundamentalmente a partir de 1959, en las nuevas situaciones de, de, de exigencia de la sociedad, de conformación de la sociedad cubana, es una psicología que parte de entender que la subjetividad individual, la subjetividad social, se forman unas condiciones sociomateriales concretas. Y esto creo que es básico porque en estas condiciones, o sea, estas condiciones son las que incluso establecen los límites, establece el encuadre en la que la subjetividad, la psiquis humana se conforma, a la que ella va a responder y además la que establece los límites en los que esta psiquis, en lo que las personas podemos actuar. Es importante porque las medidas, las orientaciones que nosotros demos, si no tenemos en cuenta las condiciones concretas en las cuales las personas están viviendo, realmente pueden resultar poco efectivas y muchas veces hasta contraproducentes. Estoy pensando concretamente en cuestiones muy claras, muy válidas, como el quédate en casa, como el distanciamiento social, como ten en cuenta siempre presente condiciones higiénicas de lavado de manos, pero entendamos también que esto representa un desafío para las condiciones de vida que millones de personas en las condiciones de vida que millones de personas viven y representa también un desafío hacia los patrones socioculturales de interrelación. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta que, por ejemplo, a veces quedarse en casa, por poner un ejemplo, puede ser también un elemento importante de riesgo para muchos, porque si bien la casa ojalá sea para la mayoría, constituye un hogar protector, un hogar de relaciones familiares, afectivas, sencillamente para otros la casa como hogar no existe. La casa es un espacio más de riesgo. Lamentablemente otros ni casa tienen y viven vergonzosamente para las sociedades, viven en las calles. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que desde las ciencias sociales, cuál es la propuesta desde la psicología, cuál es la propuesta desde este entendimiento de que las condiciones de vida conforman la subjetividad, cuál es la propuesta que nosotros vamos a tener. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Incluso, por poner otro ejemplo, se están dando reportes importantes de que
los niveles de violencia intrafamiliar en estas condiciones de encerramiento involuntario están aumentando. Bueno, digamos que las personas que son víctimas de violencia, ¿qué motivación tienen para quedarse en casa? Y obviamente, con medidas restrictivas se van a quedar en casa y por temor también al contagio se van a quedar en casa, pero sus niveles de estrés van a disminuir, su riesgo de vida disminuye, o sencillamente para ellos va a ser, digamos, un calvario vivir en estas condiciones. ¿Cuáles van a ser nuestras propuestas sociales de protección, de orientación, de estar, digamos, al alcance de sus necesidades? Y creo que este principio nos ayuda a entender las orientaciones que nosotros demos. El otro principio importante en la obra del profesor y de toda la psicología cubana es el carácter activo de la persona, el carácter activo del sujeto. Y este principio es básico porque nos da un aliento, nos da una esperanza de que la persona en las situaciones más difíciles que se pueda encontrar tiene la capacidad de sobrepasar sus crisis, y que es un aliento en que sabemos que la persona, en que todos vamos a poder superar esta situación. Pero si nosotros no nos concentramos, por ejemplo, en la concepción del sujeto activo que el profesor tenía, obviamente tenemos que ser promotores de un sujeto que sea capaz de dialogar constantemente con la sociedad, de dialogar constantemente consigo mismo, de preguntarse reflexivamente qué es lo que está pasando, qué está pasando en esta circunstancia, por qué hemos llegado a esto. ¿Qué puedo hacer para superar estas situaciones? Muchos hemos sentido temor, todos lo tenemos, pero desde el concepto activo del sujeto, del profesor Fernando, el temor no nos paraliza. El temor es un aguijón para nosotros realmente poder buscar alternativas de solución en estas situaciones. Y siendo así, o sea, si acordamos que estos dos principios, principios de la determinación sociohistórico concreta, de la subjetividad, de lo psicológico, y el carácter activo del sujeto, que además no es típico solo de la psicología de enfoque sociohistórico-cultural, pero digamos que en esta psicología se toma su fortaleza fundamental. Si estamos de acuerdo con eso, creo que entonces acá podemos nosotros estar en mayor fortaleza, nosotros podemos orientarnos en tomar las acciones, en hacer la propuesta, incluso en intervenciones de distintos niveles, individual, grupal, familiar, comunitario, las propuestas para las políticas sociales, de cómo pudieran, desde las ciencias del comportamiento, desde la psicología, ayudar a la protección, ayudar a sortear estos difíciles momentos en que estamos viviendo. De hecho, yo pienso que hay una deuda quizás de las ciencias del comportamiento con la salud a nivel macro. Incluso deuda que es direccional o bidireccional. Muchas veces uno tiene la percepción de que los complejos sistemas, por ejemplo, una vacuna cara, una vacuna compleja, las salas de cuidados intensivos, muchas veces vemos que se pone ahí el énfasis en la salvación. Sin embargo, no tenemos en cuenta que, al menos a mi juicio, en el tema de las enfermedades infectocontagiosas de este tipo, el comportamiento individual, el comportamiento grupal, es realmente el decisor entre la vida y la muerte. Lo que seamos capaces de hacer nosotros, lo que es realmente lo que va a determinar qué va a pasar en el futuro. Y ahí creo que la psicología y en sentido general la ciencia del comportamiento
tienen una deuda con la posibilidad de establecer paradigmas, esquemas explicativos del comportamiento social que ante circunstancias de este tipo, de pandemia, y ojo, tengamos en cuenta que las epidemias no son nuevas porque ya se nos van presentando con carácter muy cíclico y realmente para esto podríamos decir que quizás tendríamos que estar más avanzados en las propuestas de esquemas generales sociales de comportamiento para entenderlo. Pero bueno, esperemos que eso entre todos podamos ir avanzando en la articulación de esas propuestas. Por lo pronto quería aprovechar este espacio para invocar, para recordar junto con ustedes al profesor Fernando, que tiene en este minuto algo que decirnos y darle las gracias. Profesor, por seguirnos enseñando, darle las gracias, profesor, por su legado. Creemos que puede estar tranquilo, creemos que su memoria está rescatada, creemos que su obra no fue en vano, muy al contrario, su obra fue muy productiva y su comportamiento personal, su conducta, quizás aún más productiva que su obra, por ser cercana, por ser afectiva, por darnos incluso el ejemplo de la alegría, la carcajada estridente, contagiosa, humanamente amigable, que en cualquier espacio que usted estaba, nos daba a todos. Profesor, muchas gracias. Descanse en paz. Nosotros siempre lo vamos a recordar. Un abrazo.